Hola y bienvenidos, damas y caballeros. Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde sea que se encuentren en el mundo. Es un placer tenerlos con nosotros para este segundo webinario en vivo de la serie que se llama Componentes clave de la gestión de pubertad precoz central. Y el webinario del día de hoy se llama Identificación precoz de pacientes con pubertad precoz central que requieren tratamiento con análogos de la GnRH. Soy Martin Savage, estoy hablándoles desde Londres y esta es mi declaración de conflictos de intereses. Y es un enorme placer presentarles a nuestro orador del día, quien es el profesor Anders Juul de Copenhagen, Dinamarca. Anders es una de las personas que es una autoridad global en endocrinología reproductiva en niños y adolescentes. Ha liderado a su unidad en Copenhague para publicar una enorme cantidad de muchos aspectos de endocrinología reproductiva y en particular con respecto a la investigación y gestión de pubertad precoz, por lo que es un enorme privilegio tener a Anders con nosotros hoy. Lo volveré a presentar en unos momentos. Esta serie de webinarios cuenta con un grupo de personas que apoyan del Reino Unido. En Malasia, el Comité Internacional está formado por médicos también de Australia e Italia, así como de la Asociación Latinoamericana de Pediatría y Endocrinología de América Latina del Reino Unido. Agradecemos a estas organizaciones por apoyar estas series. Estas son las partnerships, las sociedades que se han establecido con la organización que está realizando el webinar. Y este programa educativo independiente es posible gracias al patrocinio educativo que nos da Ipsen Pharma. Entonces, es un placer dar la bienvenida a muchos participantes de una amplia variedad de países. Es impresionante que podamos ofrecer este tipo de expansión educativa a todo el mundo y creo que esto sea un avance enorme con respecto a las iniciativas educativas. Así que bienvenidos a todos. Los objetivos de aprendizaje del seminario web de esta mañana serán distinguir entre la pubertad normal temprana y la pubertad precoz central dependiente de la gonadotropina. Podemos ver la agenda. Tras mi breve introducción, voy a presentarles la presentación de Anders Juul. Luego voy a pedirles que completen unas preguntas brevemente antes de la presentación. Luego, tras la presentación, también tendremos una discusión con el panel en modo de tratar la mayor cantidad de preguntas que nos puedan enviar. Y bueno, tendremos así una discusión en vivo tras la ponencia. Luego tendremos una encuesta posterior al seminario web y concluiremos en 1 hora con observaciones finales. Este webinario ha sido acreditado por el Consejo
Europeo Educativo para la Educación Continua y les vamos a pedir por favor que completen la encuesta post-webinario que es de enorme importancia para nosotros para poder comprender la calidad de este tipo de educación. Y una vez que se haya realizado esto, vamos a mandarles certificados individuales de presencia por correo electrónico. Tenemos traducción en simultánea, vamos a tener interpretación en inglés o en español si desean escuchar la presentación en español. Y por favor envíen sus preguntas a la sección en el icono preguntas y respuestas en la sección en la que luego podremos tratar sus preguntas. Esta entonces es una breve encuesta de las que veremos algunas preguntas ahora. Entonces, voy a darles unos segundos para responder a cada una de estas. Son 5 preguntas. La pubertad precoz viene definida por la apariencia de características sexuales secundarias antes de los 6 años de edad en las niñas, los 7, 8 o 9. Por favor, completen con su respuesta. El estándar de oro bioquímico para definir la pubertad precoz central en las niñas es la concentración de estradiol en suero, la la concentración de inhibina B en suero, la concentración de FSH basal o la concentración de LH estimulada por GnRH. Luego repetiremos estas preguntas al final para poder comprender el valor de nuestro ejercicio educativo. Próxima. La mejor manera de predecir los resultados de la prueba de GNRH con un valor de LH mayor a 5 unidades internacionales es el avance de la edad ósea, la LH basal, la LH en orinas o una combinación de factores. La pregunta número 4. Esto es hacer un rating de su confianza en la distinción entre PPC dependiente de la gonadotropina y la pubertad normal temprana. Excelente, muy buena, adecuada. Necesita mejorar o baja. Gracias por ser honestos al completar esta pregunta. Finalmente, una pregunta que está relacionada con sus competencias. Por favor, indiquen su competencia en la diferenciación entre las variables que indican una dependencia de gonadotropina. Excelente, muy buena, adecuada, necesita mejorar o baja. Gracias por completar así estas preguntas. Y ahora podemos pasar a Anders. Es un placer presentar a Anders, que nos va a dar una charla sobre
la identificación temprana de los pacientes que requieren terapia con análogo de GNRH. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y muchas gracias por la gentil presentación, Martín. Es un placer compartir resultados, ideas y experiencias para poder identificar a las niñas en pubertad temprana que tendrían beneficios de terapia con GNRH análogo. Estos son mi declaración de conflictos de intereses. Estos son nuevamente los objetivos de aprendizaje que vieron antes y espero que para el final de la charla tengan mi punto de vista sobre cómo de poder diferenciar la pubertad normal, la pubertad temprana y cuando la PPC es dependiente de gonadotropinas y a quiénes tratar y a quiénes no tratar. Así que voy a comenzar así con un caso que probablemente una niña así puede que sea que conozcan gran parte de ustedes. Es una niña de 4 años que vino a nosotros por pubertad precoz y pueden ver que tiene un desarrollo mamario, pero no tiene vello púbico. Pueden ver acá la aceleración del crecimiento en el último año. Y viendo una radiografía de su mano izquierda podemos ver que tiene una edad ósea avanzada en correspondiente a una edad mayor biológicamente. Estas son las evaluaciones reproductivas. Podemos ver el estradiol de 48, PMOL por litro. En este caso estaba en pubertad. Podemos ver que en las pruebas de GNRH con respuesta de nivel LH estimulado de 6,9 unidades internacionales. Entonces, como tiene un síndrome, pudimos hacer una tomografía que en este caso fue completamente normal. Decidimos así que tenía pubertad precoz, comenzó así con la terapia de agonista de GNRH de 22,5 miligramos cada 6 meses para asegurar una supresión apropiada. Es un caso bastante típico que, bueno, esa era la intención, pero en muchos casos no es tan simple y directo. Niñas de 6, 7, 8, incluso 9 años. Entonces uno puede que empiece a pensar, pues esto puede ser una pubertad central o es una variante temprana o puede ser simplemente una telarquía prematura. Entonces, antes que nada, quisiera compartir con ustedes qué tan frecuente es, al menos en Dinamarca, la pubertad precoz. Nosotros tenemos una situación única porque tenemos estos registros nacionales, entonces cada vez que nace un niño, se le da un número de identificación único para poder seguirlos durante toda su vida. Cada vez que tienen, podemos saber cuándo tienen un registro con un diagnóstico específico o cuando fallecen. Esto nos permite así cubrir a toda la población danesa para comprender qué tan frecuente sea la pubertad precoz registrada en estos 20 años de edad. Esta pueden ver es mi colega Elvira, quien realizó las estadísticas acá. Entonces, si miramos acá este periodo de 20 años, veremos, mirando la parte superior que incorpora todos los diagnósticos de las variantes de pubertad temprana, podemos ver que para todos los diagnósticos
hay un aumento marcado en estos periodos de 20 años. Más de 7.000 niñas fueron diagnosticadas en estos 20 años y en Dinamarca somos 5,6 millones de personas. Esto les puede dar un índice de incidencia en el eje Y. No sabemos el motivo de este aumento. Podría ser porque hay una mayor conciencia entre médicos y padres, pero también podría ser que esté relacionado con la obesidad, con la exposición a químicos, con hormonas y acciones. Y esto es algo que se vio no solo en Dinamarca, sino también en los Estados Unidos. Y aquí tenemos datos de Corea del Sur que muestran la misma tendencia que lo que les estaba mencionando sobre Dinamarca, con un aumento marcado en los últimos 10 años, desde el 2004 hasta el 2010, en la pubertad precoz entre niñas. Entonces, cuando se nos refiere a una niña, y digo niña porque es uno de cada 5 personas que vienen, bueno, cuando vemos uno de cada 5 es un niño. Entonces voy a referirme a niñas clásicamente. Se refiere como unas características que la niña tenga menos de 8 años de edad y ahora la pubertad está yendo hacia edades más tempranas en toda la población, pero esto es una cuestión bueno, es otro debate que no nos atañe ahora. Entonces, cuando se nos refiere a esta niña, hacemos exámenes clínicos de los signos puberales, evaluamos el patrón de crecimiento, la edad ósea, las hormonas reproductivas, utilizando ese ultrasensible que es clave en este contexto, y si estamos en duda, hacemos la prueba de GNRH, que sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico de la pubertad precoz central, PPC. Si encontramos evidencias de dependencia de gonadotropina basal, en niveles basales o niveles estimulados, también es una práctica común hacer una resonancia magnética. Entonces, si hay cualquier anomalía en el sistema nervioso central. Pero, ¿qué tan frecuentemente encontramos algo? Miramos esto en una serie de 229 niñas a las que se le hizo resonancia magnética en el cerebro por tener pubertad precoz. Esta es una anomalía cerebral que incluía, no eran 16 tumores malignos, sino que estaban asociados con la pubertad precoz. Y quería mostrarles algunos ejemplos acá de un tumor epidermoide pontino, un quiste aracnoideo, o lo más común es el amartoma, como vemos en esta niña de 6 años y medio con características sexuales. Y aquí tenemos una niña con un astrocitoma poliocítico. Entonces, en este caso, lo que vemos también es que algunas de las niñas eran un poquito mayores, 8,2, con desarrollo mamario. Y fue ahí que, bueno, eh, no queríamos tanto reducir la edad a la que se hace una resonancia magnética. También hicimos otro estudio donde miramos otros 205 niños consecutivos en los últimos 10 años y aquí encontramos 6 tumores, 3 niñas, 3 niños que tenían algo acá en la parte central, donde pueden ver el hematoma en esta población. Y aquí no encontramos anomalías cerebrales en niños de edad superior a 6, así que nos generaba una cierta curiosidad, qué era lo que estaba presente en la literatura sobre hallazgos de resonancias magnéticas cerebrales.
Y bueno, en esta tabla podemos ilustrar todas las publicaciones existentes de resonancias magnéticas del cerebro, incluyendo los dos estudios que les acabo de mostrar. Y abajo podemos ver cómo la combinación de todos los estudios, que incluye a más de 4.000 niñas con pubertad precoz, con una resonancia magnética del cerebro, 223 habían tenido anomalías que correspondían al 5.5%. Entonces, creo que esto sea un buen mensaje, que cuando se hace una resonancia magnética cerebral en una niña con pubertad precoz central, en un 5 o 6% de los casos, es probable que encuentren alguna anomalía, pero no necesariamente algo que necesite cirugía. Puede que sea un quiste o un hematoma que necesite ser, sí, controlado. Entonces, lo que hacemos en esta evaluación inicial de la niña es comprender si tendríamos que hacer una resonancia magnética y luego si tendríamos que ofrecer terapia, que como les decía antes es el estándar de oro. Entonces hay varios modos de hacerlo. En nuestro país utilizamos TRH sintético, que no es un análogo de larga acción, sino de breve duración. Lo hacemos con intravenosa y en 30 minutos tenemos un aumento en LH, en FSH. Y esta es la respuesta puberal y si va por encima de 5, lo llamamos respuesta central o respuesta puberal. Entonces verán también que en aquellos que tienen pubertad precoz central tendrán una dominancia de LH sobre FSH tras la estimulación, mientras que en telarquía precoz o prepuberal tendrán una dominancia del FSH. Mencionaba las 5 unidades internacionales como el corte aceptado internacionalmente, pero quisiera llamar vuestra atención a este estudio que hicimos con algunos colegas en niñas de 1 a 6 años de edad. Si vemos la parte izquierda, veremos cómo aumenta la LH. Y estas son niñas de 1 a 5, todas prepuberales, sin signos de pubertad y todas las hormonas reproductivas. Pueden ver acá el aumento en LH en estas niñas prepuberales. Y si vemos al lado derecho la LH máxima durante esta prueba según la edad, verán que en quienes tenían menos de 3 años de edad era bastante común aumentar hasta casi 10 unidades internacionales por litro. Por encima de los 3 años de edad, el corte de 5 corresponde a 2 desviaciones estándar, es cierto. Entonces, se puede utilizar 5 como corte en niñas, pero solo en quienes tienen más de 3 años de edad. Menos de 3 años de edad, por favor recuerden que es normal que las niñas prepuberales aumenten a niveles de LH muchos más altos. Entonces creo que sea un muy importante mensaje este, evitar tratar a las niñas de 2 años de edad con GnRH basados en el nivel de LH por encima de 6. Eso sería incorrecto. Volviendo a qué es lo que encontramos cuando se nos refieren las niñas, e intentamos ayudar con la hormona reproductiva, si tienen pubertad precoz central o telarquía precoz, si se tiene que hacer una resonancia magnética del cerebro o no, si se les tiene que ofrecer terapia análoga de TRH o no. Bueno, en esta diapositiva podemos ver. En este estudio se vio a más de 800 niñas en este periodo acá y podemos ver cómo excluimos las variantes normales, quienes tenían telarquía precoz, quienes tendrían hipoplasia, etcétera, lo que nos dejaba 181 niñas con pubertad precoz central. Entonces, comparamos
Esta es 95 con telarquía prematura, que podemos ver acá en azul a la izquierda, con quienes tenían pubertad precoz central a la derecha. Y lo que estamos comparando es el nivel de LH basal con esta es una escala en el eje Y. Podemos ver que algunos tienen LH elevado incluso para telarquía precoz y otras no. Y el mismo patrón se muestra para quienes tienen una pubertad precoz central real. Todas tienen una prueba de GNRH. Entonces no pudimos separar claramente la telarquía precoz de la pubertad precoz central con el LH basal. Tampoco pudimos separar a aquellas niñas con pubertad precoz central que tenían anomalía cerebral, que vemos a la derecha, esto es orgánica, y los niveles de LH eran iguales a los de las niñas con una resonancia magnética normal. Entonces fue desencorajante que incluso con ensayos de LH ultrasensibles, aún así no pudimos distinguir los grupos. Sin embargo, sí encontramos que el nivel basal de LH tenía picos con la prueba GNRH, y acá este dibujo muestra que el mejor diagnóstico con respecto a la predicción es el GNRH, mejor que el estradiol y el FSH. Cuanto más grande el área bajo la curva, mejor funciona el diagnóstico. Entonces la prueba ideal simplemente iría a la parte superior izquierda, y una prueba sin ningún rendimiento diagnóstico sería idéntico a la identidad. Entonces aquí podemos ver que la línea azul, la curva del LH, es el mejor. Entonces intentamos buscar otros modos de medir la secreción gonadal, y vimos que hay picos durante la noche, en particular durante el inicio temprano de la pubertad, que no se ve reflejado en los niveles de LH observados durante las primeras horas de nuestra clínica. Por eso fue que pedimos pruebas de orina nocturnas para medir LH y FSH, en modo de ver si esto podía reflejar la secreción nocturna. Este es un documento muy nuevo de nuestros colegas finlandeses, basados en nuestros datos, que muestra que la secreción de LH durante la noche en niñas y niños, esto es edad y orina, y podemos ver acá que hubo un aumento por encima del corte arbitrario 0.7. Y lo interesante fue que en realidad la edad en el que LH comenzaba a aumentar era el mismo entre niños y niñas. Esto fue un poco sorprendente para mí, porque sabemos que las niñas maduran antes que los niños. Pero desde el inicio bioquímico de la pubertad vemos que comienzan en el mismo momento, pero se necesitan muchos más años en los niños para tener los signos clínicos de la pubertad, como el crecimiento testicular y el aumento de LH en la orina, como en las niñas que desarrollan las mamas. Y aquí también miramos hace algunos años, mirando el mismo ensayo, y vimos LH y FSH en orina. Podemos ver en niñas, en niños, y en la parte superior, en el centro y en la parte inferior, que explican una concentración o cada 8 horas. Y los puntos azules en los niños prepuberales, podemos ver las niñas a la izquierda, los niños a la derecha. Entonces son diferentes rangos para secreción de gonadotropina, y aquí podemos ver los mismos rangos de referencia para los niveles urinarios de LH y FSH. En gris, los niños saludables. Y lo que ven acá
es que los triángulos rojos son niñas diagnosticadas con pubertad precoz central y los triángulos azules son las niñas con telarquía prematura. Entonces podemos ver que las niñas tenían una secreción de LH superior entre niñas, pero también hay una sobreposición, por lo que no es tampoco ideal. Este es el mismo gráfico que vimos antes y luego vemos en la curva de Rock, vemos que LH urinario es un poquito mejor para predecir y tiene un área más grande bajo la curva. Y luego, cuando estas niñas empiezan a tomar la terapia del análogo de GNRH, vemos una disminución de los niveles de LH en sangre. También vemos los niveles de LH basales y vemos que hay una tendencia a que bajen, pero no en todos los casos. Entonces es un poco, bueno, confuso el poder evaluar la supresión, el grado de supresión con un LH basal acá. Y mientras que cuando miramos la secreción urinaria, todos aumentaron significativamente con el análogo de GNRH por debajo del rango normal. Esta experiencia con las gonadotropinas urinarias también se encontró en este estudio de Corea del Sur, publicado en el 2019, y nuevamente también en un estudio de Israel del 2021, donde también vieron que la secreción de LH urinaria era un buen marcador para hacer un tamizaje de pubertad precoz central. Y finalmente, quisiera terminar con algunos datos novedosos publicados hace solo algunas semanas. Esta es Amanda, nuestro estudiante de medicina, y Eva Pick Jensen, quien co-supervisó a Amanda junto conmigo. Y en este estudio miramos a las niñas que se refirieron a nuestro departamento para ver si se podía predecir de mejor manera quienes necesitarían la terapia del análogo de GNRH. Y nuevamente acá evaluamos una amplia serie de 1.300 niñas que terminaron en la parte inferior acá tras haber excluido a todas las que tenían hipoplasia congénita, etcétera, tener a quienes tenían síndromes idiopáticos u orgánicos por pubertad precoz central o por telarquía. Miramos entonces un enorme número de parámetros químicos y bioquímicos comparando la pubertad precoz central idiopática y la telarquía precoz. Aquí podemos ver la edad, la altura, el peso. Y si nos centramos en los paneles inferiores, el de la derecha y el central, podemos ver la edad ósea en las niñas con pubertad precoz central y en quienes tenían telarquía precoz. Quienes tenían PPC tienen una edad ósea significativamente más avanzada en comparación con quienes tienen telarquía precoz. Y los valores y las edades se sobreponen. Entonces, de una edad ósea no se puede distinguir un grupo del otro. Lo mismo sucede con lo que vemos acá en el panel inferior. Acá podemos ver que es mayor en CPP la telarquía prematura, pero entonces no podemos utilizar estos dos parámetros en modo aislado para distinguir la telarquía precoz de la pubertad precoz central. Y luego comparamos los parámetros bioquímicos que vemos acá. Y muchas hormonas diferentes, no hace falta que las miremos todas, es solo para mostrar un reconocimiento donde se puede ver que la LH basal es más alta en CPP, en PPC, que en la telarquía. La testosterona es más alta, pero también se sobrepone. Inhibina B más alta, pero también se sobrepone. Entonces, cuando miramos las hormonas individuales comparando estos dos grupos, que hacemos curvas de Rock, como mostramos acá. Recuerden, cuanto más grande el área de la curva, mejor será el rendimiento del diagnóstico.
Fíjense acá el avance de la edad ósea, el estradiol, FSH basal y muchos parámetros más, aunque sabemos que estos no son parámetros ideales para distinguir quién tendrá beneficios de la terapia con análogo de GNRH. Entonces, aisladamente, ningún parámetro químico ni bioquímico son los que pueden darnos una respuesta segura para distinguir a ambos grupos. Entonces pensamos en otra opción. Podríamos combinar todos estos parámetros, hacer un análisis de componentes en los que se puedan combinar las variables en un modelo conjunto, y eso fue lo que hicimos. En este análisis de componentes principales incluimos el avance de la edad ósea, LH basal, FSH basal, y luego miramos estos parámetros combinados, donde encontramos en la curva ROC que era superior a todas las curvas ROC de los parámetros aislados. No estoy diciendo acá que esto es lo que todos debamos hacer en el futuro, combinar los 4 parámetros, sino que estoy diciendo que quizás podríamos mirar nuestros datos nuevamente y utilizar la inteligencia artificial para ver si quizás si pudieran combinar parámetros en modo de mejorar el diagnóstico y la diferenciación diagnóstica en PPC y la telarquía precoz, dejando así redundante, esperamos en un futuro, pueda ser mejor para identificar a aquellas niñas que necesitan una resonancia magnética y quienes pueden tener beneficio de una terapia de análogo de GNRH, ya que el GNRH genera. Y para concluir lo que les estaba diciendo, creo que, bueno, hemos visto los hallazgos del MRI, de IRM cerebral. Todavía tenemos que decidir a qué edad se tendría que hacer. En nuestro departamento redujimos la edad de 8 a 7 años de edad porque solemos no encontrar cosas en la resonancia en niñas con más años de 7. Utilizar pruebas ultrasensibles de FSH y LH, excepto si la LH basal está claramente elevada a menos de 0.3 unidades, sigue siendo el estándar de oro con la prueba de GNRH, pico de LH por encima de 5 unidades internacionales, que corresponde a la activación del eje hipotalámico hipofisario gonadal. Pero recuerden que aquellas niñas con menos de 3 años de edad tienen un LH mucho más estimulado y más alto. Espero haberlos convencido de que no haya un biomarcador individual químico o clínico o bioquímico que pueda predecir en manera segura cuál es la diferencia entre la telarquía precoz y la pubertad precoz central, porque refleja la versatilidad de la secreción de LH en pruebas de orina durante toda la noche. Entonces, creo que el mensaje final sería que al combinar los diferentes parámetros y perfiles bioquímicos con los componentes principales a través del aprendizaje de máquinas y la inteligencia artificial en el futuro, podríamos identificar a aquellos niños que podrían evitar pruebas innecesarias y también evitar resonancias magnéticas y en particular evitar la terapia con análogo de GNRH a menos que sea indicado. Entonces, con eso quisiera agradecerles por vuestra atención y bueno, aquí pueden ver al departamento en el que trabajo, Departamento de Crecimiento y Reproducción, y les agradezco la atención. Muchísimas gracias Anders por una presentación perfectamente clara e instructiva. Bueno, espero entonces que nos lleguen las preguntas. Por favor, escriban sus preguntas y déjenme comenzar preguntando. Sé que esta es una variable más suave, pero recuerdo
haber visto a pacientes y si se le pregunta a la madre si existe algún cambio evidente en el grado de desarrollo puberal, de alguna manera en la telarquía precoz o en la pubertad precoz. Al principio no se puede tener una respuesta exacta, pero cuando se realiza la terapia con gonadotropina, sí responden que han visto un cambio. Pero bueno, probablemente sea ya tarde y no cuantificable. Pero ¿esto le ha parecido útil para distinguir a los pacientes? Es una pregunta de $1.000.000 porque es muy, muy difícil poder cuantificar, como decía doctor. Tenemos que basarnos en los informes parentales y también en el desarrollo de mamario, pero es por eso que a veces vemos a las niñas cuando ya tienen más de 8 años de edad, pero pueden decir, ah, hemos estado de vacaciones, tenía solo 7 años y medio cuando estábamos en las vacaciones. Y eso a veces puede pasar en las niñas normales. Tenemos estos desarrollo mamario que es intermitente en las niñas, a veces aumenta, luego desaparece y a veces, bueno, queda, sigue estando presente. Entonces estoy de acuerdo con la impresión clínica que cuando los padres informan que es algo que está progresando y se está volviendo más evidente, es más probable de que esto sea algo central que está progresando rápidamente. Y a veces, como puede que a veces no lo vean. Es difícil, por supuesto, tener evidencia para apoyar esto en manera directa. Gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas que nos están llegando. ¿Durante cuánto tiempo en la noche se tiene que recolectar la orina para poder hacer el examen de orina de LH y FSH? Muy buena pregunta. Lo que hicimos desde el punto de vista práctico fue pedir a los niños o a los padres que informaran en los niños saludables cuándo hacían la pipí antes de irse a dormir y también a qué hora, cuando, si lo hacían durante la noche y luego recolectaban también el de la mañana, tenían un contenedor en la casa para recolectar a la mañana y luego les pedíamos cuál era el periodo. Ahora estamos intentando ver si podemos tener informes similares con una recolección específica en la clínica, pero sería un poco más práctico, más simple aplicarlo, un análisis único en comparación con una realización a casa que luego tienen que traer a la clínica. Debo decir que no sabía que había una variación diurna de secreción de LH. Así que esta recolección nocturna es más probable que dé una respuesta positiva o un resultado positivo. Sí, diría que sí porque tenemos estudios históricos de Gotemburgo y también nuestros donde miramos muestras de 10 minutos de LH en sangre durante 24 horas y en las etapas más tempranas puberales vemos estos pulsos nocturnos bastante claros y durante el día son más llanos, entonces esta recolección nocturna puede capturar mejor estas fluctuaciones nocturnas con el inicio de la pubertad. Muy bien, gracias. Otra pregunta, creo, desde Perú. Muchas gracias por una fantástica presentación. En muchos países no disponemos de prueba de GNRH. ¿Qué prueba consideraría como la más fiable en esta situación, donde no hay GNRH disponible?
Muy buen punto y la verdad es que no tengo experiencia perdiendo el análogo de GNRH, pero sé que en muchas partes del mundo se mide la estimulación de GNRH no después de 30 minutos, sino después de un periodo más largo. Y cómo esto se compara con el TRH, SH no sabría exactamente cómo se hace. No puedo lamentablemente dar una respuesta exacta, pero esta es la única alternativa existente a las pruebas dinámicas, que es si se pierde el análogo de GNRH de larga acción. Pero quizás un LH basal pudiera ser útil en estas situaciones. Sí, sí, totalmente. Diría que un LH basal y no hacemos pruebas de GNRH si el LH basal es por encima de 0.3. Esto indica, en la mayor parte de los casos, en casi el 100% de los casos, encontrar una prueba positiva. Entonces, simplemente con un LH basal elevado es el parámetro que puede predecir la pubertad precoz central. Bien, entonces hablemos sobre estos ensayos ultrasensibles. ¿Qué tan ampliamente se utilizan en la práctica clínica? Es bastante inusual tener un ensayo ultrasensible. Actualmente no es tan raro. El que tenemos en Finlandia ya no está disponible, pero con estas nuevas plataformas, algunas tienen ensayos de gonadotropina muy sensibles que llegan a 0.06 o 7 unidades internacionales, que es lo que se necesita y está bien, pero algunas plataformas, y por eso siempre me gusta mencionarlo, algunas plataformas bioquímicas están diseñadas para monitorear a las mujeres adultas en casos de infertilidad, en particular para el estradiol también tienen un límite de detección enormemente alto, lo que lo hace totalmente inútil en endocrinología pediátrica. Por eso digo que los ensayos de análogo de gonadotropina tendrían que utilizarse y diría que en 6 de cada 10 esto es un postulado, no estoy seguro, pero cuando hicimos la encuesta europea, creo que el 60% más o menos respondió que utiliza ensayos ultrasensibles, así que está disponible, pero el 40% no tenía acceso a esto. Entonces hay que tener cuidado utilizando un nivel de LH basal, porque en manera errónea puede verse elevado si no es un ensayo sensible. Esto es un muy buen punto, gracias. Otra pregunta dice, ¿qué tan frecuentemente miran la edad ósea o el avance de la edad ósea? ¿Cada cuánto? ¿Cada 6 meses? ¿12 meses? Bueno, nuestra práctica ha ido cambiando con el pasar de los años. Inicialmente, cuando yo comencé hace 30 años atrás, hacíamos la edad ósea al comienzo de la terapia, luego la repetíamos cada año, pero a veces incluso cada 6 meses al principio si se tenían dudas sobre la eficacia de la terapia. Luego también se pueden hacer mensualmente con muchas pruebas de edad ósea. Y ahora no queremos tanto hacer estas pruebas, sino que simplemente seguimos a los niños una vez que comienzan a tomar el análogo, hacemos un seguimiento, quizás no cada año, sino cada 2 años. Pero después de los primeros 12 meses es bueno estar seguros de que se ha detenido el avance óseo y que tenemos algún tipo de medida bioquímica de que se haya generado una supresión adecuada. También se podría decir lo contrario, y este es el motivo por el que no lo utilizamos tanto como antes.
la edad ósea y el monitoreo bioquímico. Probablemente, bueno, cuando tratamos a niños con análogos de GNRH, no los estamos volviendo a ser prepuberales, sino que los estamos castrando. Y esto no es seguro para asegurar un índice de crecimiento continuo si suprimimos por completo. Quizás estamos suprimiendo demasiado. Y creo que esto sea, bueno, lo que yo he hecho en el pasado, suprimir demasiado porque quería todo completamente cerrado y quizás no sea necesario e incluso puede que no sea adecuado suprimirlo por completo. Entonces, mm, prefiero hacer la edad ósea después de un año. Y en este monitoreo tras un año, ¿haría también una prueba de GNRH para asegurarse de que esté suprimido o solo el LH basal o qué miraría bioquímicamente? Bueno, puede que sea una cosa mental, pero es bueno ver en un seguimiento después de haber tenido un niño con varios años de terapia que se obtengan los resultados deseados. A veces lo hacemos después de 6 meses y no lo volvemos a hacer. Y simplemente lo seguimos con la palpación mamaria y la LH basal. Ok, gracias. Otra pregunta. Una respuesta a un ensayo de GNRH, ¿es útil la respuesta en el diagnóstico? La respuesta a una prueba de GNRH se considera útil en el diagnóstico de la PPC si uno no está seguro. No, no estoy seguro de haber entendido la pregunta. ¿Qué significaría? Probablemente no, si le damos a un niño el análogo de GNRH y la pubertad progresa, bueno, no haría un ensayo, no creo que no comenzaría la terapia quizás y luego, si comienzo la terapia, generalmente lo hago todo y lo trato hasta los 11 años de edad. Entonces, mejor esperar si uno no está seguro y si es pubertad precoz central, se va a, digamos, revelar a sí misma probablemente desde el punto de vista clínico. Este me parece un muy buen consejo. Y lo dijo durante la charla. ¿Podría reforzar el hecho de que si se hace una resonancia magnética cerebral y se ve un hematoma hipotalámico grande, básicamente esto no tiene que operarse? Lo puede decir porque creo que sea muy importante. Algunos de estos amartomas pueden ser bastante alarmantes y puede que piensen que necesiten cirugía. Por supuesto. Esto no solo es para el hipotalámico, es porque claramente son tan visibles y grandes. Bueno, creo recordar solo un caso en el que estaba asociado con hidrocefalia y etcétera, pero esto así, este fue un caso muy, muy raro. En la mayor parte de los casos no se hace nada si se está frente a un amartoma hipotalámico. Y otra cosa, otras anomalías también que uno puede encontrar, un quiste aracnoideo y a veces, bueno, puede que exista la necesidad de un asistente neuroquirúrgico, pero no se suelen drenar quistes. Ok, entonces rápidamente una breve respuesta. ¿Cuántos casos de CAH combinado con CPP? Esto puede suceder, ¿no? Sí, porque puede que midamos el OHP como parte de nuestra evaluación inicial, porque creo
que en el pasado no hemos mirado bien, al menos al principio, estos inicios tardíos, donde generalmente sabemos que cuando se hace el diagnóstico por viralización se los pone con hidrocortisona, se suprime los niveles de esteroides y luego pueden tener una pubertad precoz central. Esta es una cosa típica. Y luego, si no estamos haciéndolo HP17 en el momento, bueno, puede que no se considere la causa subyacente. Puede que necesiten la terapia igualmente, pero es importante comprender si tienen CH subyacente. Y tenemos, sí, un par de esos, los vemos cada año. Gracias, muy útil. Hay un informe acá que quizás podemos mandarle por mail a ver si pudiese responder a esa pregunta. No mencionó el ultrasonido. ¿Cree que realizar ecografía pélvica tenga un rol en el diagnóstico de PPC? Bueno, esta es una pregunta compleja. No quería poner las luces en nuestros ecógrafos ni en nuestros hospitales. Nosotros lo hacíamos siempre en el pasado porque teníamos unos ecógrafos muy experimentados que se aseguraban que el endometrio, el crecimiento del útero, el grosor del endometrio, los ovarios, entonces se aseguraban de cómo estaba todo. Pero si tenemos ecografistas que no tienen tanta experiencia, que están más acostumbrados a ver quistes en los ovarios y decir, esta es una activación clara, este es un síndrome de ovario poliquístico en una niña de 8 que creo que esté mal. Bueno, creo que en las manos de ecografistas experimentados es, por supuesto, una, una lectura de la acción del estrógeno en el útero y en el endometrio. Entonces, desde ese punto de vista, es un buen marcador, si tienen buenas personas. Bueno, estamos llegando hacia el final. ¿Podríamos utilizar el tratamiento? Bueno, voy a dejar esta la próxima presentación, quizás. Una pregunta sobre hormona de crecimiento que podemos tratar también en el próximo seminario web. ¿Cuál es el rol de la edad ósea en la diferenciación? Bueno, creo que hemos realmente cubierto la mayor parte de las preguntas y quisiera agradecer a Anders por su fabulosa presentación, una discusión sumamente útil y espero que todos los delegados la hayan encontrado tan útil. Muchísimas gracias, ha sido un placer interactuar con usted. Gracias, Martín. Bueno, pasemos entonces a las últimas diapositivas, básicamente para recordarles, por favor, de completar la encuesta tras el seminario web y vamos a enviarles los certificados por mail. Y finalmente, para recordarles que el tercer seminario web en vivo se realizará el 9 de noviembre y este será específicamente sobre la estrategia y el comienzo con terapia de análogo de GnRH con un énfasis en la suministración de larga acción para tratar la pubertad precoz central. Pónganlo en sus agendas, 9 de noviembre, y será un placer volver a verlos durante ese webinario. Y con esto completamos el seminario del día de hoy. Muchísimas gracias por haberse unido. Ha sido un placer que estén con nosotros. Esperamos que sigan viendo desea que se encuentren en el mundo y nos veremos pronto. Muchísimas gracias y hasta luego.